que tenés manos mágicas. Hola. Bueno, vine a conectarme al cuarto de mi hija, porque tiene manos mágicas con la tecnología, evidentemente. ¿Cómo les va? Me voy yendo al estudio y estoy llamando a la doc. Umi, ¿le puedes avisar a tu abuela que me conecte, que se conecte? Dale. Porfi, ahora. Buenas. No me podía conectar. ¿Cómo les va? Hola, Débora. Hola, Jessy. Estamos esperando a la doc. Quédense ahí. No me quiero desconectar porque me desconecto y después no puedo volver a conectar. No sé qué está pasando, ¿eh? Quédense ahí, por favor. Quédense ahí. Un momentito. A ver, la doctora, no. Voy a avisarle a la doctora por otro lado. Esperen. Un vasito de coca cuando subas. Buenas. Estamos aquí para hacer el vivo acerca de los duelos. Muchos duelos en la pandemia. De amor, de cosas personales, ¿no? Duelos concretos, en lo concreto, personas queridas, ¿no? Que se fue. Estamos esperando a la doctora. Ahí está, ahí se unió la doctora. Muy Hola. bien. Lo puedo creer. Bueno, estamos aquí en este ciclo con los duelos. Estábamos conversando acerca de eso. Tenés que bajarle un poquito el volumen, Doc, a tu micrófono para que no haga eco, si no, no se escucha bien. A ver ahí. Ahí está perfecto. Ahí está bien. Sí. Bueno, bueno, comenzamos a hablar de los duelos. Qué tema, ¿eh? Eh, es un momento interesante para los duelos. Hoy ha habido un 30% de muertes. Si las muertes están alrededor. Yo comenzaría con esto de este modo. Yo pensaba que en este momento, por todo lo que está ocurriendo en este 2021, en el 2020, todo nos tomó de sorpresa y pudimos ocuparnos de cosas vitales de algún modo, ¿no? Aprender a comer mejor, a organizar nuestro espacio, etcétera. Pero porque siempre teníamos la idea de que lo que había quedado en febrero, en marzo detenido, iba a volver a los 2 meses, a fin de año, pero iba a volver. A medida que avanzó el año y entramos en el 2021, empezó el verano, también la luz, la vitalidad del verano, nos llevó a pensar que, bueno, que todo volvía de algún modo a recuperarse. A medida que pasa el tiempo, nos encontramos con que esto no cambia, no se modifica, no se resuelve, no parece terminar. La línea de futuro, como decíamos en vivos anteriores, parece haberse interrumpido.
Y lo que hay en este momento, les propongo a todos que miren a su alrededor o piensen en los que tienen a su alrededor o los que ven en este tiempo, y se van a dar cuenta que hay algo como si todo el mundo entero fuera Londres y hubiera una neblina que cayó sobre todos. Esta neblina es un duelo, estamos todos tocados por esto que está ocurriendo, por esto que no se sabe cómo continúa. Si bien hay vacunas y seguramente esto va a terminar en unos meses, algunos meses, pero esto está claramente, va a terminar, no hay duda, pero en nosotros habita esta sensación de duelo. Muchos de los que estamos acá en este vivo hemos perdido a alguien en este tiempo de pandemia. O sea que la pandemia dio cuenta de numerosos duelos, seres cercanos que no solo tal vez murieron de COVID o no de COVID, o de otras cosas, de cualquier cosa que los hubiera arrebatado sin pandemia también, pero el no poder manejar los duelos, los tiempos de acompañamiento, de estar, el no poder hacerlo de un modo conocido lo que conocíamos hasta ahora, nos ha llevado a duelos también, duelos difíciles de transitar. Entonces, yo decía que la pandemia dio cuenta de numerosos duelos, pero no solo se perdieron seres cercanos, ¿sí? Sino también costumbres, trabajos, ocupaciones, cuestiones cotidianas que ya no van a volver. O sea, hay algo que es claro, el mundo tal como lo conocimos, ese mundo no vuelve. Es decir, hay un duelo mayúsculo que es por una realidad perdida. ¿Va a Sí, volver? justo recién alguien escribió que había una deconstrucción de la normalidad, ¿no? Totalmente, es decir, el En duelo esta línea de mayúsculo, tiempo. claro, el duelo mayúsculo, esta línea de tiempo que se quebró, y esta cosa gris, esta neblina que nos rodea a todos, pero la gran pérdida es de lo conocido. Para definir duelo, digo, para comenzar, podemos decir que es aquello que sucede emocionalmente después de una pérdida. Pero hay algo importante, todos los duelos son diferentes y todos los duelos tienen un elemento en común. ¿Sí? Ujú. Si nosotros, como decimos los psicoanalistas, no atravesamos un duelo como pérdida de lo que sea, repito, pérdida de la realidad conocida, pérdida de dinero, pérdida de trabajo, pérdida de amores, en este tiempo se han roto vínculos, muchos vínculos se han roto, otros no se han roto, pero están rotos y todos sabemos que están rotos. Entonces, si no se le da espacio a ese duelo, a esa pérdida, para atravesarla y para vivirla de algún modo, nos enferma. Y esto es mucho más serio de lo que uno cree. Hay muchas enfermedades que en este tiempo han aparecido, enfermedades que han recrudecido, porque lo que no estamos pudiendo hacer como humanidad es atravesar esto que está ocurriendo, atravesarlo de un modo que represente un duelo que se puede atravesar. El problema es que siempre nos enseñan a relacionarlos con los duelos de modos extraños, al contrario tratamos de evitar el duelo y no atravesarlo, como si hubiera ocurrido o como si no hubiera ocurrido del modo que ocurrió, lo disfrazamos o nos ponemos tipo guerrero, yo puedo con todo. Entonces, este acumular duelos no resueltos, acaban causando realmente daño, problemas, neurosis, comportamientos no deseados. Entonces, al duelo, en primer lugar, hay que vivirlo, hay que darle espacio, hay que transitarlo. Esto es fundamental, ¿sí? Alguien dijo, una persona, porque ustedes saben que hay expertos en duelos, hay terapeutas que son expertos en duelos. Alguien experto en duelo dijo que todo final es un luminoso principio. Esta persona, experta en duelos, no recuerdo el nombre ahora, lo entendió visitando campos de exterminio nazi. En estos campos de exterminio nazi, las paredes de los barracones estaban llenas de dibujos de mariposas. Entonces entendió que hay algo que se puede afrontar cualquier muerte o cualquier pérdida
con serenidad y alegría. Cuando yo les digo que hay esta neblina que está sobre todo el mundo, es porque si ustedes registran lo que les ocurre y lo que le ocurre a los que los rodean, lo que no hay es alegría ni serenidad. Ni hay serenidad ni hay alegría. Y realmente esto sí, vamos a tratar hoy de pensar cómo podemos acceder a un poco más de serenidad y un poco más de alegría en medio de esta situación de duelo. O sea, cómo tocar fondo para renacer. Hay un concepto que los chamanes aplican mucho para cierto tipo de personas que pueden lidiar con las pérdidas y que dicen que es como el corcho en el mar. Si uno un corcho lo empuja hacia abajo en el mar, ¿sí? ¿Qué hace el corcho? No se hunde, sube. Nosotros tenemos que ser algo así como ese corcho en el mar, encontrando elementos, encontrando estrategias para poder sostener esto que estamos viviendo y ver de qué modo algo de esa serenidad y de esa alegría puede empezar a circular en nosotros. Entonces, en primer lugar, para no perder de vista este tema, un duelo es cualquier pérdida. No estamos hablando solo de la muerte física de todos los que están eh, yéndose de esta realidad o de esta dimensión. Son situaciones que constituyen dolor, o sea, que producen dolor y constituyen un duelo. Fíjense que yo quería hablar como, o intentar entender, la última vez hablamos del vacío, que sea toda la materia de toda la humanidad se reuniera, podría entrar en un terrón de azúcar, dijimos. Este virus es como que aplastó el terrón de azúcar. O sea, somos muy poquitos frente a todo esto. Entonces, hay algo este vacío que es lo humano, cuando nace un niño, si alguien fue mamá o alguien tuvo la oportunidad de presenciar un parto, un nacimiento, cuando un chiquito llora, ¿qué pasa? Cuando el chiquito llora por primera vez, ese bebé llena todo, es como un llanto que llena todo, invade todo, es la vida que invade todo. Y cuando alguien muere, ¿qué nos pasa? Nos queda un vacío tremendo. O sea, cuando algo lo perdemos, sea lo que fuere, sentimos como una opresión terrible, una puntada. ¿Por qué? Porque vivimos apegados a las personas, a los cargos que ocupamos, o a los lugares que ocupamos, a los espacios y también a las etapas de la vida. Por Claro, eso nos perdón, cuesta soltar. ¿Cómo? por eso esto de la deconstrucción de la normalidad que apareció hace un rato y el duelo, en realidad, primero, genérico, es, ahora lo charlamos eso, genéricamente es un duelo en relación a la realidad normal, a la normalidad, y ahora hablan de la nueva normalidad, por esto que vos decís, ¿no? También, más allá de las terribles pérdidas concretas de seres queridos que ha tenido mucha gente en esta época, el duelo de lo cotidiano, por esto, por ejemplo, de los cargos que se ocupaban, los lugares sociales que se ocupaban, ¿no es cierto? Es ese lugar, ese rol que para mucha gente estaba definido en una interacción con el afuera también. Y que todo Por eso eso deja de digo, se estar. pierde la realidad tal como la conocimos, se pierde la Exactamente. realidad en la dinámica, en las costumbres, en los movimientos. Queremos que todo sea permanente, pero la verdad es Bueno, que todo cambia. Y esta realidad lo que nos mostró en esta deconstrucción es que todo cambió de un modo repentino. Estábamos en una realidad, aparece este virus y bueno, y todo se desacomoda y parece que vamos a estar en cuarentena, que se sigue llamando cuarentena y ya de cuarentena hemos pasado mucho más. Eh, entonces, de repente nos toma por sorpresa. Hay otro especialista en duelos que dijo que hay que ver la herida, o sea, la herida de la pérdida, y trabajar lo que duele, pero el modo en que duele, porque lo que sucede siempre del mismo modo es el modo en que duele. Se repite en la vida de una persona el modo en que va atravesando las pérdidas o los duelos, lo que fuere.
de amor, de personas amadas, de realidad como en este momento, de economía, bueno, de todo lo que se ha perdido. Sí, perdón, quería Entonces, rescatar algo ahí. Pensaba que en relación a esto de que somos muy poquitos frente a esta realidad, y pensando en esto que vos introduciste acerca de la serenidad y la alegría, ¿no? Para que haya una dinámica, eh, somos muy poquitos frente a esta realidad, pero esa es la oportunidad, justamente, que nos da la situación y la oportunidad que nos da el duelo. La oportunidad que nos da todo duelo es el contacto con eso poco que somos. Cuando podemos contactarnos con eso poco que somos, también es de una liberación. Es del orden de la liberación. claro, Conectarse con lo poco. claro, lo importante sería entender que, y volvemos al punto, que esto que estamos viviendo es un duelo de la realidad, un duelo. Y los duelos, decimos los psicoanalistas con Kubler, que tienen 5 etapas. Todo duelo tiene 5 etapas. Primero la negación, después la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Si lo que hay que tratar es de ver qué le pasa a cada uno de nosotros, qué nos pasa a cada uno de nosotros con estas 5 etapas de un duelo, de una pérdida. Pasamos primero por la negación, no aceptamos, nos enojamos, pensamos por qué nos tiene que pasar a nosotros. ¿Quién no pasó por esta etapa en esto que está ocurriendo? Pero inmediatamente buscamos echar la culpa a alguien o a algo. ¿Sí? El gobierno lo maneja mal, la OMS lo maneja mal, aunque esto sea real o no, no estoy juzgando, pero le tenemos que echar la culpa a alguien. Entonces, después de la negación y la ira, ¿no? Viene la, la negociación. Entonces, queremos poder evitarlo de algún modo. Nos cuidamos mucho, nos cuidamos poco, no nos vamos a contagiar, en este caso puntual. Queremos que poder evitar el cambio de alguna forma, ¿no? Una persona que está a punto de morir se aferra a lo que sea, a curas milagrosas, a lo que fuere, ¿no? Pero cuando empezamos a aceptar la irremediable pérdida, ahí entonces nos deprimimos, ¿sí? Ahí viene la depresión. Después de estas 4 etapas, lo que viene aceptación. Y eso es lo que nos lleva a lo que yo les decía antes, que es un poco de serenidad que puede abrir a un poco de alegría, porque lo que está ocurriendo, claramente, si ustedes observan, es que de verdad no hay alegría. No tenemos esa alegría liviana, esa risa liviana, esa comodidad liviana que en otros momentos hemos podido observar en nosotros o en los que nos rodean. No la tenemos. Entonces, hay que ser consciente de los propios duelos, ¿sí? Y poder ser consciente también de los duelos del otro, como en una retrospectiva, ¿no? Como que hay momentos de felicidad, hay momentos de dolor. Poder convivir con esto, ¿no? No es fácil adaptarse, en este caso, a los cambios que provocó la pandemia. ¿Mm? Lo que se pierde, sobre todo, es la rutina conocida, ¿no? Ese cambio de la vida de muchos modos, ¿no? Eh, la impronta particular que tuvo este tiempo de COVID, por todo el vacío que gestó, ¿no? Porque se perdió claramente la rutina habitual. Entonces, todas las restricciones que se le impusieron para prevenir el contagio, que cambiaron la vida laboral, que los chicos, la dinámica de los chicos con el colegio o no colegio, la asistencia a la escuela, y algo muy importante, que es la posibilidad que han tenido muchos truncada, de muchos modos, y esto no es menor, de reunirse de modo presencial. Lo no presencial, por ejemplo, lo no presencial en el trabajo. El trabajo es un punto de identidad, es un lugar de identidad. Perder un trabajo o perder un espacio, perder el contacto con esas personas, teniendo todo virtual y no teniendo lo presencial, el contacto humano, ¿qué hacemos con eso que se perdió? ¿No?
esa forma de reunirse presencial con amigos, con familia, con colegas, con compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, la identidad que ofrecen estos lugares, lo que produce al no estar este espacio, es una crisis de identidad. Tenemos tristeza, crisis de identidad. Estamos de duelo y no tenemos calma. Es mucho, ¿no? ¿Me decían algo? No, 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 te estoy escuchando. Sí, sí, aparecieron dos cosas. Bueno, con respecto a esta pérdida de identidad, es a lo que me refería hace un ratito, ¿no? Que cuando se habla de es como una realidad que está cubierta por el duelo, porque todo lo que tiene que ver con la identidad, probablemente más social, más de estar en el mundo, entra en duelo porque ya no se comparten los lugares. Si no se comparten los lugares, no se comparten los roles. Pero yo insisto en que es una oportunidad para entender esto poco que somos de una manera saludable, ¿no? Esto de que somos algo tan pequeño en este universo, en esta realidad tan amplia, es una linda oportunidad Exacto, para somos muy reconocerlo, poquitos, pero somos muy poquitos, pero lo que es tremendo y que creo que a todos le pesa es la repercusión psicológica que la pandemia provocó, ¿sí? Aún en aquellos cuya capacidad de resistir o de enriquecerse con el aprendizaje de nuevos modos de interacción o de creatividad para ensayar tareas nuevas, en todos, sin excepción, se perdió la sensación de seguridad conocida. La línea de futuro se quebró, lo previsible se quebró, el bueno, control se claro. quebró. Claro, Cierto hay una hábito, cierta... bruma. mm, Uno podría decir, no somos libres de ningún modo, los seres humanos no tenemos libertad legítima, profunda, pero teníamos el hálito de la libertad y la protección de la propia vida. ¿Sí? Pero esto se perdió, todo esto se sí. perdió, hay que aprender de nuevo, ¿sí? Pero sobre todo esto que estábamos diciendo, esta pérdida de la rutina que lleva a esta crisis de identidad y que lleva al quiebre de todo esto, ¿sí? ¿Por qué afecta la pérdida de la rutina? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué nos afecta tanto? A ver, vamos a Porque, aclarar algo, vamos a ordenar algo, porque son como muchos ítems que se abren también en los comentarios. Hay una línea de tiempo, uno aunque no lo entendiera, tenía como un camino por delante, ¿no? Que podía visualizar. Yo no sé perfecto, si sí, es es que se mejor aclararlo. interrumpe, claro, no sé si es que se interrumpe o bien esta bruma aparece. No hay una luz que uno pueda ver. Uno dice, bueno, es para allá. No sabemos qué viene. El mayor duelo tiene que ver con esto de no saber cómo van a ser las cosas. Claro, no Sí. sabemos, esto produce, Ujú. no va a regresar. A ver, una cosa es importante y dentro de estos, sí, de estas 5 etapas del duelo es algo a lo que tendríamos que acceder, ¿sí? Lo que fue tal como lo conocimos, Ahí eso está. ya no va a volver. No. Sí, si no terminamos de elaborar esto y de atravesar, por eso digo, a ver si lo puedo aclarar más, considerar lo que estamos viviendo como un duelo, pero fundamentalmente el duelo de la rutina, de lo conocido, de la línea temporal. Y esto viene acompañado de un montón de muertes o gente cercana, el atentado contra la propia vida permanente, no sabemos, no tenemos seguridad con respecto a nuestra vida tampoco. Es decir, todo esto, ¿sí? Nos lleva a sentirnos en una crisis de identidad o identidad perdida directamente. Ahora, ¿a qué signos o a qué señales hay que prestarle atención para ocuparse, ¿no?, de este duelo? Porque algo tenemos que poder hacer con esto. No Bueno, estamos hablando simplemente que si yo no quisiera hacer solo algo descriptivo, menos aún teórico, no, por eso, digo, por eso, quisiera ver ¿por qué cómo, no? perdón, a qué señales hay que prestarle atención, ¿no? Yo traté de pensar en esto. Por ejemplo, el duelo, lo primero a lo que lleva el duelo, si paralelamos esta realidad con un duelo, lo primero a lo que lleva el duelo, en cualquier circunstancia, es a sentirse
paralizado, vacío, enojado y con cierta incapacidad para sentir alegría o tristeza. Vieron que antes había como una risa fácil, repito, una alegría liviana. Digamos, Bueno, no sé, eso, íbamos a comer, yo que lo sé íbamos a muy comer un choripán, sí, no sé, no importa, íbamos a comer algo. por Nos eso, sentábamos, yo que los voy leyendo a todos, aprovecho cuando vos comentás para decir, lo leí a Lucas, que habla de poca alegría, y tiene que ver con esto que está diciendo la doctora, justamente, ¿no? Yo leo todos los comentarios. si acá También. alguien dice se rompió el tiempo. Sí, igual tengo comentarios anteriores, ¿no? Y Juan decía algo muy interesante, es que toda la alegría, y yo creo que ¿Cómo? coincide, No escuché. Juan decía, Juan, creo que era Juan, sí, que decía que toda la alegría es un olvido esencial, digamos, Divino, ¿no? divino. De la tragedia que es la vida. Pero ¿qué pasa, Juan? Vivimos distrayéndonos y está bien, hay que distraerse un poquito, porque evidentemente, ¿no? Uno no puede estar en contacto constante con con ese sino trágico, como decían los filósofos, ¿no? Uno no está en contacto Exacto. constante con eso. Y hay distracciones que Sí, son saludables y son constructivas. Pero vamos a pensar en esto, ¿no? Que no nos podemos distraer entonces. Si tomamos lo que dice Juan y lo que dice Lucas, no nos podemos distraer. Si no puede haber alegría pensándolo en esa línea, no podemos construirnos esos momentos lindos que nos podemos construir en otros momentos con más bueno, ahora naturalidad. vamos a tratar de llegar como a alguna construcción, pero antes quisiera terminar de decir algo de los signos y síntomas, ¿no? Que tenemos, a los que tenemos que prestarle atención. Les decía esto de tener como cierta dificultad para tener una alegría liviana. Yo no les hablo de una alegría jajaja, feliz, que feliz, no, pero al menos una alegría liviana, algún momento donde uno se sienta como, wow, ¿no? Un poquito liviano, distendido. También hay síntomas físicos que hay que prestar atención. Problemas para dormir, problemas para comer, cansancio excesivo o cierta debilidad muscular. Y yo he observado en algunos casos temblores físicos, como escalofríos, temblores, sobre todo escalofríos, sensaciones de algo está pasando y no sé qué es, pesadillas. Y otra cosa muy importante, que con la excusa de la pandemia haya un excesivo aislamiento social. Esto es otra cosa que yo observé, que hay cierto aislamiento social que no es el aislamiento razonable al que estamos medianamente todos sometidos, es el exceso de aislamiento social con la excusa de la pandemia. Pero eso significa que se ha quedado detenido en esta etapa de la depresión del duelo. No pasamos, ¿no? A ver cómo negociando con el duelo podemos superar esto. No lo estamos atravesando cuando estas señales o estos signos aparecen. Ahora, hay algunos efectos positivos de todos modos en todo esto, ¿no? Como se trata de esa construcción, por ejemplo, de apreciar más las relaciones interpersonales, de apreciar más ciertos encuentros, o cuando aparece el deseo de compartir. Esto es lo que viene como equilibrar la balanza, ¿sí? Por duro que sea, ¿sí? Por duro que sea, eh, se trata de duelos que se deben afrontar, por duro que sea, para identificar en qué realmente consistió la pérdida y a qué habrá que adaptarse. Yo les propongo en este momento pequeño, armé como 3 jueguitos para el día, ¿no? Para un ejercicio chiquitito. Yo les propongo que siempre, cuando entren a estos vivos, tengan cerca un vaso de agua y una hoja y papel. Yo ahora les propongo que traten de escribir, ¿sí? Eh, en un papel qué es lo que, si no lo pueden hacer ahora, lo hacen después, con más tiempo, si no lo tienen claro ahora o no. Pero escriban en un papel, escrito tiene que estar, qué cosas realmente sienten que perdieron en todo este tiempo. ¿Y a qué habrá que adaptarse? Pero ¿qué cosas perdieron? Si es lo económico, un trabajo, un amor, eh, ¿qué es lo que sienten como tremenda pérdida? Es con esto con lo que hay que trabajar, cada uno con lo propio. Eh, yo lo que les
hay un concepto que en estos días, una palabrita que en estos días me estuvo persiguiendo este concepto, que es el concepto de recapitulación. El concepto de recapitulación es un concepto muy particular, recapitular. Entonces llegué a entender, hay un libro que no se lo sugiero, pero que tomé una definición de ese libro, que se llama Donde cruzan los brujos. No se lo sugiero porque no es gran cosa, pero hay una frase que me gustó mucho, donde lo que dice es, habla de la recapitulación. Ustedes saben que la palabra, el concepto de recapitular, que no es lo mismo, primero les aclaro el concepto. Recapitular no es lo mismo que revisar, revisionismo. Recapitular es volver atrás para llegar a una conclusión. Revisar para llegar a una conclusión. Pero es recapitular. Revisamos para atrás, pero no como una revisión meramente, sino como una recapitulación. Entonces, en este libro hay dos libros. Uno sí se lo sugiero, o sea, les sugiero en general en este tiempo la lectura de Castaneda, Carlos Castaneda, un antropólogo muy interesante, Las enseñanzas de Don Juan, un librito precioso, pero hay algo de donde cruzan los brujos que dice, porque tanto para los chamanes, los brujos, los místicos, el tema de recapitular es un tema muy importante. En este libro, donde cruzan los brujos, dice, la recapitulación es el arte de revivir lo vivido y consiste en la recuperación corporal de toda experiencia pasada. Y dice finalmente que Carlos Castaneda, refiriéndose a esto, en los pasos mágicos, dice que la práctica de la recapitulación permite sanar las heridas, recuperando y reconstituyendo, redistribuyendo la propia energía. Para Castaneda, la recapitulación es el paso energético y mágico por excelencia, el más importante. Él dice que es una técnica fundamental para cualquier, porque él habla de los guerreros, ¿no? Del guerrero de la vida, para que lo entienda el que no lo leyó. Entonces, que es una técnica fundamental para cualquier persona, guerrera o no, dice él, ¿sí? Que tenga un interés en seguir un proceso de autoliberación. Esto de la autoliberación y de la autoliberarse, recapitulando, es fundamental, porque en este momento, a pesar de que estamos en esta oscuridad, en esta neblina de tristeza, de pérdida de identidad, etcétera, de muertes alrededor, de miedos, etcétera, es un momento para buscar la autoliberación y se puede. Sí, por eso me estoy apoyando en los brujos o en los chamanes, me refiero a que hay algo importante en todo esto. En identificar, reconocer, porque recapitular es esto, es identificar, reconocer, aceptar, liberar y disolver todos los juicios y todas las ideas que nos limitan acerca de nosotros mismos. Porque esto es muy importante. ¿Qué tomó fuerza? ¿Qué cobró fuerza en esta época con la pandemia? La autodesvalorización. Cierto guión que uno se cuenta respecto a sí mismo, que no suele ser muy positivo, porque en general nos tiramos más lo negativo que lo positivo encima. Entonces, no tenemos esto, no tenemos aquello, no nos aceptan por allá, por acá. Cae toda esta cosa de autodestructiva de la que hay que liberarse. Entonces, tiene Bueno, que haber perdón, pero eso sucede porque lo que se, no es que se destruye, es un poco fuerte, ¿no? Pero es parte de lo que ha sucedido, es esa idea, esa subjetividad, ¿no? La subjetividad del sujeto, ese Por concepto de eso, sí una mismo. identidad, pero es importante El entender que concepto es de una sí mismo, brillante lo que acabas de decir, es decir, es una subjetividad sostenida por una identidad falsa. O sea, lo que hay que recuperar es una identidad verdadera, posible, positiva. Entonces, pero se estarán preguntando cómo hacemos en este tiempo, cómo utilizamos esto en este tiempo. En primer lugar, se trata de, hay varios modos, digamos, prestar atención a lo que se moviliza en este aislamiento, para bien o para mal. Hagamos de yo cuando pensaba en esto, pensaba, es como si fuera
lo dije también el año pasado en algún momento en un grupo terapéutico, es como un gran tiempo, ¿no? De mirada hacia adentro. Solo que ahora ya esa mirada hacia adentro se atascó porque no puede ser puesta afuera para mirar hacia adentro. Nos quebró, en algún sentido nos llenó de una tristeza que toda esa mirada se vuelve oscura. Entonces hay que prestar atención a lo que se moviliza en este tiempo, como si fuera un retiro espiritual donde nos quedamos mirando. Hay algo muy interesante y parece hasta terrorífico en Don Juan, en Castaneda, que es un ejercicio que él hace con la que él hace hacer a Don Juan con una que él llama, creo que la gorda, ¿no? Pero no como despectivo, sino como un apodo, y los pone espalda contra espalda, me entran más cosas, hay que interrumpir, espalda contra espalda en una caja de madera, y se quedan toda la noche ahí no pudiendo dormir, solo pensando en lo que los incomoda. Es como si hubiéramos estado en una situación tan incómoda como esa que propone Castaneda. Entonces, estar atentos a lo que se moviliza en este aislamiento, a qué nos pasa dentro de esa incomodidad, a qué se siente. Por eso les propuse esto de nombrar lo que se perdió a causa de la pandemia, ¿no? O sea, entonces darse permiso, mirando eso como si fuera un cadáver escrito, darse permiso para llorar, para que duela eso, para poder atravesarlo, para que no se enquiste. Porque si uno no atraviesa los duelos, tenemos que terminar esta pandemia con un poquito, por lo menos enriquecidos y fortaleciditos un poco, para poder habitar ese después que no sabemos ni cómo va a ser. Pero vamos a necesitar toda la energía de la que disponemos. La vamos a necesitar, es imprescindible. Entonces, ver cómo se puede hacer para no terminar esto con un montón de quistes, enquistado con un montón de dolor, con un montón de ira, con un montón de tristeza. Hay que poder con todo eso, es lo que tenemos en este momento, es con lo que estamos lidiando. Eso es un modo de hacerlo. Otro modo es observar para reconocerse qué cosas fuertes y qué capacidades hemos podido utilizar en este tiempo, cómo nos hemos podido apropiar de esa capacidad que tenemos, ¿sí? Cómo ayudarnos a continuar. Pero algo importante, en esta recapitulación, en este mirar cosas que hemos vivido, tratar de recordar pérdidas importantes que hemos tenido, de amores, de seres queridos, de lo que fuere, y ver qué usamos en esos momentos como defensa, como fortaleza. ¿Qué tenemos para poder usarla en este momento? No sé si esto queda claro. Qué bueno lo que Lucas, dicen acá, no podemos encajar en esta realidad cada vez más. Pero a ver, ¿cómo hacer para habitar esta realidad, para encajar en lo que viene, ¿sí? Sin estar sí, claro, pero espera, enquistado, lleno de. Sí, en relación a esto que dice Lucas, lo que sucede es que siempre sobre la subjetividad hay máscaras, hay como algo que se arma encima. ¿Mm? entendió Claro, perfecto. claro, Justamente es esta exactamente. máscara que se construye encima. Gracias por. Traten de decir estas cosas porque ayudan un montón. Esta máscara es lo que yo les decía, que no es una máscara y como tal nos podemos arrancar esa máscara. Podemos Bueno, potenciar algo en de las verdad no fortalezas. va, lo interesante en ese caso de la pandemia en relación al duelo es que no deja opción, porque no es que uno se la arrancó, que alguien se fue al Tíbet y dijo me voy a vivir a una caverna y espero a ver qué sucede, Germán Gess, ¿no? perdón, sí, Germán Gess. Sí, sí, acá Juan, que hace un ratito. A ver, no es que Maravilloso. alguien pudo elegir arrancársela, ¿no? Como que fue a buscar, fue a hacer una búsqueda. Lo bueno de esta situación es que no hay opción, hay algo que se despedaza y se cae. Entonces, como se despedaza y se cae, permite, ¿no? Encontrarse con cosas más profundas, pero claro que en principio la pérdida de esa identidad
genera dolor, genera enojo, genera bronca, genera angustia, insomnio. Alguien hablaba de apego hace un rato. Bueno, sí, son las Yo formas dije, de uno problemas para mismo. dormir, Mm. hay mucho, hay temblores, pasa de todo. Esas son las señales a las que hay que estar atento. Por eso digo, escribir en un papel qué es lo que esta pandemia realmente, cuál fue la pérdida, qué es lo que se perdió y poder duelarlo, repito, como si fuera un cadáver ahí. ¿Sí? Bueno, pero entonces en principio, me parece que es importante para ordenar la información, en principio es un duelo de uno mismo. O sea, el primer duelo que uno puede precisar, ¿sí? En relación a la pandemia, tiene que ver con lo que dice Lucas, con lo que dice Juan, que siempre participan así muy lindo, tiene que ver con un duelo de uno mismo, ¿no? ¿Se entiende? Con el duelo de ese concepto del sí mismo que se tenía. Esa Entonces, crisis de identidad, ujú, esa identidad, pero ujú. esa identidad tiene, como dijeron allí, de las máscaras, esa identidad está hecha de máscaras que también son falsas, que es un guión falso. Es un guión falso que uno se construyó para sí y que hay que desarmar. Y que esta pandemia podría ayudar por el despedazamiento, por los trozos, porque nos puso en esta incomodidad como la que expresa Castaneda, ¿no? De esta caja, ¿no? En esta incomodidad. Entonces, hay que tratar de mantener la conexión, y esto es muy importante, ya algo hablamos de esto, mantener la conexión con las personas que tienen sí, está perfecto lo que alguien dice acá. Nosotros ya no somos los que fuimos, los de antes. Claro, ni la realidad es la que fue, ni nosotros somos los que fuimos, pero hay algo de lo que siempre fuimos que también hay que velar, hay que meter en ese espacio para echarlo, para sacarlo. Estar conectado, yo hablé mucho el año pasado de limpiar la propia realidad, limpiarla de cosas negativas, de tóxicas, de cosas tóxicas, tratar de obtener apoyo y evitar el distanciamiento con las personas que son valiosas, ya sea con llamadas telefónicas, mensajes de texto, videollamadas, redes sociales, como sea. Y también mascotas, ¿eh? Las mascotas ayudan mucho. Organizar Exacto. rutinas, Ujú. organizar rutinas para mantener una sensación de orden, de propósito, en medio de tantos cambios, ¿no? Que haya una realidad que uno sostiene. Bueno, ya sabemos hacer ejercicio, todo eso, ¿no? Pasatiempos, tener cierto horario de sueño regular, ¿no? También limitar un poco mucha información. Las noticias nos apabullan y no sirven. Las noticias lo único que hacen cuando aumentan el nivel de ansiedad, concentran las pérdidas de lo único que hablan es uno enciende algo y se murió fulanito a tal edad, la vacuna no sirvió, sirvió. Es apabullante. Entonces hay que limitar un poco, estar informado sí, la excesiva información no, ¿no? Y ahora lo más importante, que es recordar el camino vivido, porque eso que vivimos fue vivido efectivamente. No lo vivió otra persona, lo vivimos nosotros, con fortalezas, con debilidades, lo vivimos, es nuestro, nos pertenece recordarlo. Y si algo se perdió en el camino, por ejemplo en el trabajo, no permitir que esa pérdida le dé una impronta negativa a todo. ¿Sí? Es parte de esto que ya no es. Sí, todas las noticias solo producen angustia, perfecto. Pensar en los buenos recuerdos también permite ver el panorama completo, porque uno no tiene que ver solo lo que perdió, también lo que vivió. La vida está hecha de todo eso. Y eso permite que el duelo disminuya o que nos reconforte un poco más, ¿no? Bueno, siempre algo muy sencillo, una pavada, pero me hiciste pensar en eso, es cuando uno piensa, yo siempre le digo a mi hija, mira, el día de mañana vas a poder decir, yo tenía 14 años cuando fue la pandemia del COVID y estuvimos encerrados. Esto de que, bueno, son Que se vivencias convierta en una intensas, vivencia, en una, claro, son vivencias ¿no? intensas que después se van a convertir también en recuerdos.
Y acá el año que vivimos en pandemia, ya son dos. el año que Acá vivimos en peligro. dice Alejandra esto de, bueno, la recapitulación para una identidad genuina, una nueva versión de nosotros mismos, nos dice Lucas. ¿Cómo Estamos proyectarnos con tanta construyéndola. pérdida? Claro, estamos construyendo la nueva versión que viene de eso que se cayó, ¿sí? Eh, Hay dos factores, porque ahora que están diciendo esto, ¿cómo proyectarse? Justamente, tratar de vivir este duelo, atravesarlo, para estar fortalecidos para lo que venga. Esto ya fue. sí, lo Esto que ya pasa es fue, que se puede ahí se proyectar, abre. por esta pregunta, ¿cómo proyectarnos con tanta pérdida? Sí. Justamente proyectarnos, porque se puede atravesar lo que se perdió, con estos momentos del duelo que yo les decía, negociar, ¿sí? Atravesar el duelo y después adquirir cierta conciencia de esto y cierta armonía. Porque hay dos formas de duelo, decimos los psicoanalistas, el duelo normal y el duelo patológico, que en este contexto lo vamos a llamar complicado, ¿no? Es la prolongación de ese duelo, como que se estanca en una de esas etapas, ¿sí? Que son las del atravesamiento, se estanca ahí el duelo. Hay que impedir que se estanque, Sí, ¿no? lo que sucede Entonces, es que en esta época, por si hay alguien que entienda más de psicoanálisis que está escuchando, todas las características del duelo en general son más patológicas que normales, ¿no? Por esto justamente de la debilidad, del agotamiento, la angustia, el insomnio. bueno, Pero eso es lógico, pero perdón, eso eso es lógico, porque el duelo patológico, no, Freud perdón, decía, yo quiero decir algo, que no necesariamente esto le pasa tan así a todos. Esto son señales con respecto a las que hay que estar alerta y hay que poder atravesar el duelo. Por eso les doy este ejercicio, no sé cuánto se entiende, de poder escribir qué es lo que uno está duelando, identificar lo que se duela. ¿Mm? ¿Hay un tiempo para el duelo? No. No hay, acá preguntan, no hay un tiempo. El duelo no tiene tiempo. El duelo se puede hacer o se puede cerrar. Lo que hay que hacer es intentar atravesarlo y cerrarlo de algún modo, ¿no? sí, igual Eh, si estás pensando, yo lo que quería decir era que Freud decía del duelo patológico, la descripción, el duelo melancólico en realidad que decía Freud, que tiene una descripción muy linda, que es muy sencilla de entender. Él decía que la sombra del objeto cae sobre el sujeto. O sea, hay una sombra de eso que se pierde que apabulla al sujeto en cuestión. Entonces, esa sombra que nos apabulla es la sombra de nosotros mismos antes de la pandemia. Esto es lo que pensaba, ¿no? O sea, lo que nos apabulla es la sombra de eso que fuimos nosotros o que fue la proyección de la vida, ¿no? Acá cuando Graciela habla del tema de cómo se proyecta, bueno, aparece también la cuestión del paso del tiempo, que es algo muy pesado en esta situación también para pensar. Y si hay un tiempo para el duelo, bueno, obviamente lo importante es atravesarlo teóricamente. Si al año una persona sigue en la misma situación de angustia inicial y no sucedieron algunas etapas, es una señal de alarma. Sí, hay algo del duelo que tiene que ir eh, deshaciéndose. Pero eso es una situación de un duelo puntual, claro, no una pérdida de un ser hay querido, tres ¿no? o cuatro cosas importantes. Ujú. La carga emocional y los pensamientos, la historia personal, ¿no? Todo lo que nos fue construyendo y nos llevó a ser lo que creemos ser, ¿sí? Como alguien diferente al resto, ¿sí? Es el origen de todo nuestro beneficio y de todos nuestros problemas, ¿sí? Hay que, se puede aprovechar este tiempo para romper con el patrón compulsivo de ciertas ideas que tenemos de nosotros mismos, expectativas, una expectativa de lo incierto, qué interesante. Pensamientos, expectativas o sentimientos que consideramos como parte de lo propio, como desbaratar todo esto, el origen de la recapitulación de la que yo les hablaba,
viene el origen de la tradición de los hombres y las mujeres de cierto conocimiento, que, como les decía, lo consideraban como la práctica más importante, ¿no? Y los movimientos dentro de una vida eran solo como un complemento. La verdad, lo profundo estaba ahí. Entonces, la recapitulación se convierte en un pase energético sencillamente porque en este tiempo podemos aprender, ¿sí?, a ser una nueva persona. Ya que vamos a habitar un tiempo diferente, intentar ser una nueva persona, aprender a tener otra expectativa, otra perspectiva, otra interpretación, otro diálogo interno, otra manera de sentir, otra manera de actuar. Es decir, quién soy, qué quiero ser, qué perdí, cómo me manejé en esa situación. Es como si pudiéramos poner fuera una imagen y la pudiéramos revisar esa imagen y reconstruir. En la deconstrucción o con la deconstrucción, armar después un nuevo sujeto. Esto es fundamental. Entonces, yo había pensado en proponerle, que habíamos hablado, Tamara, de proponer señalar dos chakras y proponer una limpieza desde ese lugar, como para poder entender, en primer lugar, qué cosas nos tienen. Pensamos en dos chakras, que es el de la garganta, uno que está aquí, otro que está en el entrecejo, como el tercer ojo, que son dos chakras que ahora sí podemos hacer un ejercicio muy cortito para liberar algo y ver de qué manera, ¿sí?, reconstruimos esa palabra esa palabra que está interrumpida, el grito del duelo, lo que se perdió. Es decir, cuando uno pierde algo, ¿qué es lo primero que tiene ganas de hacer? Cualquiera tiene ganas de hacerlo, algunos lo tienen más bloqueado, pero las ganas están en todos. Las ganas de gritar, de desahogarse, ¿no?, de golpear algo, de abrir una puerta y salir a otro planeta, de sacar, de liberarse, de gritar. Hay un montón de palabras atascadas, hay un montón de gritos atascados, hay mucho dolor guardado. No pudimos acompañar o estar acompañados en determinados momentos, mucha soledad amotinada. Entonces hay que salir, no a otro planeta, porque es importante vivir en este planeta, ¿sí?, pero sí vivir del modo que corresponde en este planeta, siéndonos cada uno de nosotros, atravesando todo este duelo, que, como dijo Tamara, es la propia imagen, es el duelo de cosas que hemos vivido toda la vida. Acá no hay, si bien el duelo es novedoso, porque bueno, estamos abandonando lo conocido, pero hay algo que no es novedoso, que es nuestro modo de invitarnos a ese momento nosotros a nosotros mismos. ¿Qué activamos? ¿Qué podemos activar? ¿Qué no activamos hasta ahora? ¿Qué podemos poner en juego? Creo que como información es mucha, si te parece que estamos ya sobre el final, hacer una pequeña respiración porque es mucho, hablar de duelos también es duelar muchas cosas, es convocar muchas imágenes, es convocar mucho ido y acontecido en la vida, bueno y malo, es mucho. Entonces yo les propongo, Sí, hay una... pero si se piensa desde la perspectiva de que todo esto que se duela, ¿sí? Que hay mucho de este duelo del sí mismo y después hay cosas que en la cantidad de información nos quedaron como sin poder responder o atender, que tienen que ver con gente que tiene duelos prepersonales, gente que ha perdido personas queridas o situaciones de pareja que se han desarmado Perdón, en toda Tami, esta todos situación. han perdido algo. Ese es el punto. Todos Ujú. hemos perdido algo. Seres queridos, muy cercanos, relaciones. Hemos perdido dinero, economía, estabilidad, trabajos, eh, viviendas. Todo el mundo ha Sí, perdido algo. Hasta el que menos perdió ha perdido.
Sí, ya yo perder quería, la realidad vivida, perdón, esto es muy importante, todos perdimos algo. Y perder la realidad que teníamos con las características que tenía se ha perdido. Sí. ujú. Eh, entonces pensar que lo más saludable que se puede entender es lo que va a venir después del duelo, que va a ser la nueva construcción. Y apoyarse en eso, ¿no? Como cuando Graciela decía, bueno, esto de la expectativa a lo incierto, como está planteado. Bueno, una expectativa acerca de lo incierto no está mal, ¿no? Pensar que de No, esto claro, de es esto una oportunidad es una disfrazada de oportunidad. pérdida. Claro, se sale fortalecido, se sale con nuevos recursos, ¿no es cierto? Eso es lo importante, pensarlo desde esa perspectiva. Y quería decirle algo especialmente a Natalia, que escribió hace un rato, ya Nati, te leí, lo lamento mucho, realmente. Y Natalia decía que frente a la pérdida de un ser querido, muy cercano, ella le temía a la enfermedad, o que es como ¿Ella temerla. qué? Ella misma le temía a la enfermedad o le temía a la muerte. Y yo quería decirte, Nati, que lo que sucede es que es del mismo orden de esto que estamos hablando. Eh, hay algo que se perdió, hay un vínculo que vos, o sea, hay algo de ese modo vincular que se perdió, de esa persona que estaba que se perdió, de esa subjetividad tuya por el tipo de vínculo que tenías con esa persona que se perdió, y te obliga a deconstruirte y a quedarte con un recuerdo, con una memoria. Pero eso no es que no es el miedo, perdón, no es que te vaya a suceder algo a vos, no te apoyes en ese miedo, no creas en ese miedo, porque lo que estás perdiendo, el miedo es a lo que se perdió, no es algo de la realidad, Nati, quédate Claro, tranquila. es un duelo que hay que atravesar. Yo pensaba en esto que dice Porquio, Antonio Porquio, un poeta. Mi padre al morir regaló 20 años a mi niñez. 100, no, 50, ¿cuánto dijo? 100, no sé cuántos años a mi niñez. Muchos. Em, todos hemos perdido cosas muy importantes. Yo he Claro. perdido a mi madre en en este año que ha pasado. Todos hemos perdido algún ser querido, hemos perdido alguna realidad, pero bueno, Proyectos, parejas. proyectos. Por Sí. eso digo, ha sido un año muy complicado, estamos instalados en una realidad y necesitamos fortalecernos mucho, 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 mucho en este tiempo, fortalecernos, prepararnos. Por eso yo hablé tanto de las etapas del duelo, la ira, la negación, la ira, todo lo que va ocurriendo, hasta poder negociar. ¿Sí? Negociar en el mejor sentido, no negocio por una cuestión capitalista, sino negociar mentalmente, simbólicamente, ¿no? Cuánto esa persona nos ha dado, cuánto ha estado en nuestra vida, cuánto nos ha alimentado, nos ha enriquecido, cuánto le hemos dado, ¿no? Los duelos siempre son interesantes cuando uno logra cerrar bien, ¿no? Y si no lo ha podido cerrar bien, hay que tratar de buscar ayuda para poder cerrarlo bien, porque lo mejor que nos puede pasar es poder terminar en términos de amor con esa persona, ¿no? Y si no lo pudimos lograr verbalmente o viviéndolo en esa realidad, poder después hacer algo con eso, el amor que uno le tuvo a esa persona. Yo voy a compartir algo personal. Lo último que le dije a mi madre, Tamara sabe que es cierto, fue la última charla con ella, fue te amo. Eh, digo, este poder cerrar con lo que uno ha podido rescatar de eso y darle un buen cierre, un buen marco, es fundamental. Y si, vuelvo a repetir, si no se lo ha podido hacer en vida de esa persona, poder hacerlo, esto hablo de un duelo concreto de una persona, ¿no? Poder hacerlo buscando ayuda para poder cerrarlo. Porque si a uno le duele, porque eso fue algo que le importó en su momento, amó, le interesó. Claro, y Entonces hay que... siempre, si alguien se fue, ya sea una persona que físicamente dejó de estar en este plano, o bien una pareja,
a esas cuestiones se les pueden, digamos, se puede escribir una carta, se puede realizar un acto Muy de importante, Tamara, despedida. los rituales. Me hiciste recordar algo que no quería olvidar. Para hacer el duelo, los rituales son fundamentales. Una carta, como dijo Tamara. Ujú. Entonces, Son si no se rituales pudieron fantásticos. despedir, si no, no Enterrar algo, digamos, una pequeña exacto. cosa, ¿no? Claro, Digamos, si ustedes, porque bueno, quizás alguien dice, bueno, yo no se lo pude decir o en ese momento no lo pude por pensar. eso digo, si no se pudo hacer, se puede hacer después. Se No puede hay hacer, tiempo para el duelo. exacto. No hay No tiempo hay para el tiempo. duelo y no hay Los tiempos, tiempo. perdón, los duelos se pueden cerrar en el momento en que ocurren o al año siguiente. No hay una fecha de, no caducan, ¿no? No, lo mismo le Sí. dije a mi hermano, cuenta acá Graciela, que también le dijo te amo a su hermano. Los rituales son necesarios, claro. A ver, Muy hay que necesarios. entender esto. No, hasta uno puede creer que mágicamente, ¿sí? Ese acto, ese ritual que uno lleva a cabo, va a tener un efecto en el campo en el que uno está y va a llegarle En a... ese vacío que somos, Ujú. somos un vacío que se puede llenar de muchos modos. Por eso Castaneda habla de que no es necesario el movimiento, es necesario, en este caso el El ritual acto, cubre el acto. el acto mágico. Sí, Lucas, ¿Te claro, uno parece que, guarda, con Lucas estuvimos conversando un poquito acerca de guardar, que eso es muy lindo también, ¿no? No despedirse en el caso de las parejas, que es maravilloso, lo que los buenos trabajamos. recuerdos? Claro, Exacto, cuando sí. se termina una relación afectiva, esto es más puntual, suele suceder que la gente se apoya mucho en el enojo, en lo malo, y de lo que hay que despedirse es de lo bueno, de lo que cuesta despedirse es de lo bueno, no de lo malo. Vamos a pensar en esto de escribir la carta. Si les quedaron pendientes, despedidas, Duelos. duelos, escriban la carta, se escribe, si es hacia una persona, se le escribe a esa persona, se animan y eso se cierra y cada uno sabe qué hacer, ¿sí? En general está bueno, como dice la doc, se entierra, se quema en un fueguito, quemarlo en el fuego es lindo, es Quemar una... en el caso de los que sienten que les han quedado enojos o malestar con una ruptura afectiva, como esto que estabas comentando, ahí puede ser escribir en un papel las cosas que enojaron tanto, pensar que también existieron cosas muy buenas, muy bellas, muy agradables, que también fueron vividas con la misma intensidad. Entonces, quedarse con eso y quemar lo otro. Son símbolos, son rituales, repito, que son, lo que dijo Tamara, son realmente valiosos y tienen un peso muy grande. Em, ¿Te parece que todavía quede tiempo para hacer este pequeño? No. Y aparte ahora vamos a vitalizar un poco. Pero era para Hay eso, para que, sí, vitalizar sí, un sí, sí. poco. No, bueno, pero ahora entramos en esta información, por eso digo, vamos a vitalizar lo Yo que vos solamente propongas. les voy a contar para que lo hagan después. Solo una forma de respiración les voy a indicar. Para que hagan como una limpieza, cuando hayan escrito esto, quemado, todo lo que quieran hacer después, traten de sentarse frente a algún lugar agradable y respiren profundamente con los ojos cerrados, llevando la respiración hasta el ombligo. Llevan el aire hasta el ombligo y después hagan de cuenta que tiran una línea diagonal desde el ombligo hasta la mitad de la parte anterior del muslo, ¿sí? Y en la mitad de esa línea diagonal hay un punto. Entonces llevan la respiración hasta el ombligo, la dirigen hasta ese punto, que es como una fábrica de energía. Ese aire que llevaron hasta ahí lo convierten en ese lugar en energía. Y después de eso que han incorporado, convertido en energía en ese lugar, primero lo bajan hasta los pies, como limpiando y recreando toda esa parte del cuerpo desde ese lugar, desde la cintura a los pies, y después vuelven retirando todo lo negativo y largan el aire como... Luego hacen lo mismo y suben esto hasta los hombros, todo el tronco y hasta los hombros y los brazos. Y nuevamente lo sacan todo lo negativo que con esa energía que han armado ahí en la fabriquita se instala en esa parte del cuerpo. Luego hacen esto desde el cuello hasta la cabeza, es una parte muy importante,
y también lo largan, Sí, a pero lo ver, largan con toda la energía. para que se entienda más sencillo, la inhalación es energía y la exhalación es limpieza. Entonces, todo lo que son las Brillante. prácticas de respiración tienen que ver con esto. Cuando se inhala, se incorpora una energía vital, es la energía vital, ¿m? Y cuando exhalamos, tenemos la oportunidad de limpiarnos. Entonces, cada vez que uno va a retener en un lugar del cuerpo, y claramente tiene que ir, si uno tiene que pensar que va a la zona del ombligo, es donde tenemos ahí el centrito, el jara, el centro de la energía, Del va ombligo, hasta allí, limpia y sale. Porque cada uno claro, lo va pero a poder desde el hacer como ombligo quiera. la energía se fabrica en esa línea diagonal, ¿no? Que va desde el ombligo hasta y ahí en el medio. De todos modos, hay algo que para este tiempo, de todos estos síntomas de agotamiento y abatimiento, es muy interesante, es que esta respiración, si no pueden dormir, si tienen algún dolor en el cuerpo, que con esto lleven como una luminosidad con los ojos cerrados y esta energía vital que está construyendo, pero no desde el ombligo, repito, del ombligo trazan una línea de la parte anterior del muslo. Y en el medio de esto se fabricaría, se construiría esta energía. Esto lo llevan hasta el lugar que duele y lo liberan. Le dan luz a ese lugar. Le dan luz, lo iluminan, lo limpian. Bueno, yo me despido. Bueno, muy bien. ¿Quieren decir algo más? No, Lucas, baja eso que te quedó en el pecho, justamente. Inhala, bájalo y lo largas. Es así. Porque no es real, es una impresión Es porque un uno vacío se que se pone, llena con eso negro. claro, Hay que es una entender eso, un impresión. vacío que se Ujú. llena con eso negro. Física cuántica. Claro. Ahora es esto de ¿Quedó tomar, claro dónde construyen la energía? No sé si quedó claro, ¿no? Bueno, tomar tanto contacto con el concepto del duelo es arduo. ¿Mm? Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en 15 días con la doctora. El tema, manden temas de los que quieran conversar. ¿Mm? Hasta la próxima. Muy bien, Lucas. Hasta la próxima. acá me piden que lo repita, por favor. Acá estoy. Con la ropa en él. Qué lindo. En la mitad del muslo para atrás. Pero lo pueden hacer con una descripción más exacta, Doc, porque... A ver, yo me paro. Acá tengo el Ujú, ombligo, ¿lo ven? No, no lo ujú, ven el ombligo, digo aquí. Entonces, acá. sí, Desde acá hacia acá ujú. sería acá. Perpendicular, no, No, diagonal. no, no, en forma diagonal, Diagonal. hasta la mitad del muslo. Este es el muslo, la Ujú, mitad es esta del ujú, muslo. Voy desde aquí hasta ujú, aquí con una línea y esto ujú, estaría acá. ujú. Centro Anitama, aquí. Acá se construye la energía. ¿Mm? Bueno, ustedes van a ir también sabiendo, hay algo que pueden percibir de esto. Bueno, nos vemos entonces la próxima.